Shalom, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ en YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente conectados a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, y gracias por esperar esta predicación del sábado con un tema como siempre de ministración. Gracias a nuestros nuevos suscriptores, quienes hacen parte de nuestra comunidad cristiana. Para algunos que me preguntan qué es UNBJ, significan las iniciales de Una Nueva Vida Jesucristo. Y en nuestro otro canal, UNBJ TV, Manualidades y Belleza en YouTube, estamos compartiendo interés para todos los tipos de personas y edades, así que bienvenidos a todos. Para algunos de ustedes que son nuevos en nuestros canales, yo soy Patti Ramos, soy conferencista, predicadora y coach de vida y trabajo toda la parte de teoterapias, que son sanidad del espíritu, alma y cuerpo a través de la Biblia. Bueno, sin más, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándonos este tiempo, una guía especial, su enseñanza, para que nosotros podamos avanzar, madurar y ministrarnos con su palabra. Vamos a orar. Abba Padre, yo te doy gracias por este día, por este lugar. Muchas gracias por toda esta audiencia. Gracias por todas las personas que hacen posible que nosotros podamos estar ministrando el mensaje. Gracias por todas las personas que son colaboradores, patrocinadores, apoyo a nuestro ministerio. Gracias, Señor, por las vidas de cada uno de ellos. Gracias por todas las personas que envían sus me gusta, sus like. Gracias por los que comentan, comparten y se suscriben. Gracias por este tiempo. Te pido, Abba Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, bajo la guía del Espíritu Santo, que me des sabiduría, inteligencia, cordura, direccionamiento, que me des mucha paz para ministrar este mensaje y sobre todo que aquietes los aires, que hay alrededor todo ruido, toda situación, toda persona, todo lo que se quiera levantar en la atmósfera es cancelado y atado, y en el nombre de Yeshua HaMashiach queda sin poder, y declaro tu presencia sobre esta atmósfera y sobre este lugar. Aquieta la atmósfera, aquieta las almas de las personas, aquieta todo lo que esté afuera, alrededor. Pongo tu sangre sobre el oriente, occidente, norte, sur, por arriba, por abajo, muro contra muro, ángeles de Jehová alrededor de este lugar, aquietando los aires. En el nombre de Yeshua HaMashiach, yo quedo bajo tu guía, Espíritu Santo, para ministrar este mensaje con poder. Amén. Bien, amigos, así que sin más, vamos a dar entonces inicio a la predicación del día sábado. Vamos a hablar acerca de un tema que yo sé que muchos de nosotros hemos tenido que pasar procesos. Cuando hablo de un proceso, hemos tenido que pasar momentos donde Dios está. Permíteme, acá yo organizo un poquito la iluminación. Y hemos tenido que pasar procesos. Cuando hablo de un proceso, estoy hablando de tiempos donde hemos tenido que pasar de diferentes maneras, dificultades, pruebas, exámenes, tiempos difíciles, tiempos de prueba, para poder entonces nosotros continuar el camino hacia adelante. La vida cristiana es una carrera. La vida cristiana es como llegar a una meta, que es el cielo. Y para llegar a la meta necesitas esforzarte, poner de tu parte, disponerte, practicar con la palabra de Dios, escuchar los mensajes, orar, pedirle al Espíritu Santo que te revele la Biblia. La Biblia solamente puede ser revelada con el Espíritu Santo, que es el que entra a nuestros corazones cuando recibimos a Jesucristo, cuando hacemos la oración de fe, que está ubicada en Romanos 10, capítulo 8 al 13. Todos pueden ser salvos. La Biblia se entiende solamente con el Maestro, que es el Espíritu Santo, quien enseña, revela la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar. El título de este tema, mensaje, prédica, servicio sábado, es "Hay orgullo en ti". Cuando hablo de ti, hablo también de mí. Esta va a ser una administración. El Espíritu Santo puso en la madrugada del fin de semana, que ustedes saben que paso mucho tiempo escribiendo, así que me puso en mi corazón que nuestros problemas son de orgullo, que muchos de los problemas que nosotros los seres humanos tenemos son a raíz y causados por el orgullo, porque recordemos que en la Biblia quedó registrado muchos momentos donde personas tuvieron que ser procesadas
vuelvo a procesar, es que tuvieron que ser pasadas por diferentes situaciones para poder ser de alguna manera transformadas, descontaminadas y cambiadas. Siempre que tú escuches que yo hablo de un proceso, estoy hablando del mismo proceso que necesita todo producto para llegar a ser comestible. Por ejemplo, la mermelada es muy rica, pero para que esa mermelada llegue a nuestras mesas y puedan ser utilizados esos productos, se necesita haber pasado esa fruta por diferentes procesos para llegar a ser mermelada. De igual manera, todo lo que sea procesado, todo lo que sea refinado, todo lo que sea, por ejemplo, todas estas ropas necesitaron un proceso para poder llegar a estar listas para que nosotros la usemos. Todo es un proceso, llegar a ser cristianos maduros, personas usadas por Dios, por el Eterno, el Creador. Se necesita un proceso para llegar a ser usados, porque Dios no puede, el Creador, siempre que hable de Dios voy a colocar Eterno o Creador, porque hay muchos diferentes diosesitos. Entonces siempre hay que decir Dios el Eterno o Dios el Creador. Entonces cuando el Eterno usa a una persona en un ministerio, esa persona, para ser verdaderamente usada como una llave para que pueda la palabra de Dios abrirse para otros, esa persona, para ser bien usada por el Eterno, tiene que ser limpiada primero, tiene que ser procesada, tiene que ser ministrada, tiene que ser pasada por el fuego, o sea, las pruebas difíciles, para que esa persona, cuando empiece a hablar, ya no hable en sus fuerzas, sino que sea el Eterno hablando a través de la persona. Hoy vamos a basar esta enseñanza de hay orgullo en ti, la vamos a basar en 2 Corintios 10:17. en 2 Corintios. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. 17 y 18 versículos. Dice entonces el Señor, la Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. El Señor significa el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único dueño de nuestra alma, de nuestra vida y el Todopoderoso. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Es decir, que el punto clave es, la Biblia dice que si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor, de nada más. No te debes sentir orgulloso de que eres rico, que tienes varios títulos, o que eres una persona hermosa físicamente, o que eres una persona inteligente, o que eres una persona que tiene fama, prestigio, goodwill. No, dice la Biblia que si se siente orgulloso de algo, que se ha de tener al Señor, al Eterno dentro de nuestros corazones, porque hay gente que se siente orgullosa de tener una casa, un carro, de haber ganado títulos, de haber ganado prestigio, fama, fortuna, reconocimiento, seguidores en las redes sociales. Se sienten orgullosos de todas esas, se llaman falacias. Falacia significa fantasías, mentiras que muchas personas tienen en sus mentes, que esa es la felicidad, pero se sienten orgullosos de eso, y por eso haciendo un análisis y haciendo ya como una interiorización en mi corazón de por qué cuando una persona tiene dinero se vuelve orgullosa. No sé si a ti, de pronto déjame tu comentario acá debajito de esta prédica, hay comentarios, tú puedes escribir cómo te ministro este mensaje. Cuando personas han sido muy pobres y luego se convierten en personas muy ricas, bendecidas, porque realmente la riqueza las da el Eterno, pero el diablo también da riquezas, pero después se las quita a las personas y los vuelve pobres otra vez. Es como un juego, pero las riquezas que da el Eterno, el Creador, son duraderas. Entonces me ponía a pensar que muchas personas que yo conozco que fueron de cuna pobre, es decir, que nacieron humildes, sin dinero, después con el tiempo lograron acaudalarse y recoger muchas riquezas, posesiones materiales, y esas personas se convirtieron en personas diferentes,
se convirtieron en personas distantes, se convirtieron en personas hurañas, se convirtieron en personas difíciles de alguna manera abordar o de conversar con ellas, porque el dinero crea un muro, crea una división, y eso es muy claro. De hecho, en estos días hablaba con una persona que me contaba, déjame remojar acá un poquito la palabra. Entonces, hablando con una persona, me decía que es muy usual que en Colombia, donde nos encontramos en este momento grabando estas predicas, que era muy usual que nosotros los colombianos, digamos, fuéramos muy clasistas. Es decir, los pobres son pobres, los acomodados son acomodados y los ricos son los ricos. O sea, son tres estratos. Los pobres, los que no son ricos ni pobres, sino que se llama la clase media, y la clase alta. Entonces la clase baja, media y alta. Y la persona que está en otro país me decía que al venir a Colombia se dio cuenta de que nosotros somos un país clasista, es decir, que los de clase baja son los de clase baja y no tienen nada que ver con los de la clase media ni con los de la media con la clase alta, porque están bien divididos. Y es real. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando personas logran acaudalar o tener riquezas, se vuelven personas con muchos inconvenientes para uno volverse a acercar a ellas, porque las personas crean un muro de protección, porque piensa que toda persona que se les va a acercar les va a pedir dinero o ayuda, o que les dé o que les preste. Conozco personas que tienen mucho dinero. De hecho, nosotros nos movemos por muchos estratos, nos movemos en el estrato bajo, medio y alto para grabar nuestros contenidos. Como ustedes saben, nosotros nos movemos con mi hijo Ezequiel por muchas partes. Así que, como tú puedes ver en la nota que salió en nuestro otro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza en YouTube, el papá de Ezequiel, que vino a visitar a Ezequiel, le hizo una entrevista a mi hijo Ezequiel, y mi hijo Ezequiel le hizo una entrevista a él, que saldrá el día miércoles exactamente. El día saldrá estamos el 19, 20, el 21 de julio saldrá esa nota, se estrenará para que ustedes la vean, y ahí pueden ver en esas entrevistas, que fueron las últimas que subimos en UNBJ TV, Manualidades y Belleza. Ahí ven que estamos, ese estrato es alto, donde grabamos esas notas, es decir, donde están los ricos. Y es claro que la mentalidad del rico es muy diferente a la mentalidad del pobre, y entonces en Colombia está esto muy sesgado. Cuando hablo de un sesgo es que está bien delineado, y vimos, nosotros nos movemos entonces con gente de muchísimo dinero, con gente de no dinero, con gente de clase media trabajadora, y vemos que esto crea orgullo en los ricos. Los ricos no se juntan con los pobres, los ricos no les gusta estar dentro de la gente pobre. De hecho, los ricos, cuando consiguen ya su riqueza, no les gusta visitar a los pobres en los barrios donde son clase baja o media, no les gusta ir a los lugares a donde está la gente de clase baja o media, porque ellos ya entraron en una etapa donde están con esas ínfulas de que ellos son ricos y que tienen mucho y no se tienen ya que mover en la clase baja o media. Pero eso todo es orgullo, que es un engaño que el diablo le ha puesto a las personas. Es como una venda de ilusionismo y de fantasías, porque sabemos que la Biblia dice que las riquezas son pasajeras y por un momento, y hoy tenemos y ya mañana no tenemos. Por eso vemos que mucha gente, por ejemplo, los grandes desastres que están ocurriendo a nivel mundial, vemos que muchas personas que tenían sus mansiones y sus casas muy lindas ya quedaron absolutamente en la pobreza, porque las inundaciones, los terremotos o los diferentes desastres naturales acabaron con las riquezas de esas personas. Entonces, como dice la Biblia, nada es seguro. Nosotros no podemos depositar nuestra confianza en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo son perecederas, son por un momento, tienen una pequeña duración.
todo se desluce y se disluye también. La ropa se acaba, las casas se van gastando, los muros, los lujos, todo es por un poquito de tiempo, pero la gente tiene orgullo, y en estos días orando el Espíritu Santo me decía que nosotros los seres humanos hay mucho orgullo. Por eso la prédica de hoy de este tema del sábado se llama "Hay orgullo en ti". Y mucha gente dice: no, yo no soy orgullosa, yo no soy orgulloso, yo soy muy humilde. Pero cuando más decimos que somos humildes, porque más orgullosos somos. Porque la persona verdaderamente humilde es aquella que no está afanada por conseguir, por acumular bienes materiales aquí en la tierra. Por eso vemos mucha gente, y de hecho recuerdo que cuando yo iba a ser monjita, esa era una parte, yo lo conté en una administración anterior, en alguna prédica, siempre he querido y amado las cosas de Dios desde niña, y cuando llegué a la adolescencia pensé que mi llamado era ser una monja, y de hecho estuve en un lugar donde se cuidan ancianos aquí en Colombia, en Medellín, y estuve ayudando en una labor social en ese lugar donde se cuidan ancianos abandonados o enfermos. Y ya estaba haciendo mis primeros pasos de noviciado. Me interné casi como 2 meses en un lugar que ellos le llaman la clausura, y me interné ahí, y ya dentro de poco tiempo ya me iban a colocar ya el uniforme, que es el de las monjas. Entonces pasó algo y tuve que salirme de ese lugar porque alguien de mi familia interfirió, y entonces la madre superiora dijo: no podemos tenerte así con estos problemas de que tu familia interfiera en tu noviciado. Entonces me tuve que salir, pero creo que Dios no lo permitió también, porque tú sabes que ni la hoja de un árbol se cae si no es la voluntad del Eterno. Entonces ese lugar todavía existe, está aquí en la ciudad de Medellín, y de hecho es un lugar que me trae muchos recuerdos de mi juventud. Fue muy bonita la experiencia, pero de igual manera vemos que personas se sienten orgullosas de pertenecer a ciertos grupos, tener ciertos títulos, lograr ciertos doctorados, de lograr ciertas capacidades, de lograr que sea reconocida la persona a nivel mundial o en los medios de comunicación. Vemos personas que se sienten orgullosas de su inteligencia, de sus capacidades, de sus talentos, de sus dones. Hay muchos tipos de orgullo, pero el más importante que quiero abordar en el día de hoy es que la Biblia dice claramente que Dios, el Eterno, mira de lejos a la persona orgullosa. ¿Por qué? Porque la persona orgullosa tiene un engaño. El enemigo es especialista en engañar a la gente, ponerle orgullo, porque el orgullo trae muchos problemas que ya vamos a ver más adelante en esta prédica. Así que ya lo leímos, que si nosotros nos tenemos que sentir felices de algo o orgullosos de algo, que sea de conocer la palabra de Dios y de conocer al Eterno en nuestras vidas, porque realmente eso es lo que permanece, lo demás es pasajero. La historia del pavo real. Todos conocemos a los pavos reales, que son muy lindos, que son espectaculares, sus plumas brillantes, con diseño, colores hermosos. Y el pavo real tiene una historia, y la historia es que cuando, digamos, el pavo real siente que la gente lo está mirando, él despliega las plumas y muestra todo el enorme plumaje, y lo mueve así, lo ventea, para que las plumas que tienen diseños que son como coloridos y dan visos, digamos estos aretes que yo tengo acá, no sé si los alcanzan, ellos tienen brillantes, y cuando se acerca la luz, voy a hacer una prueba acá, ahí se apagó la lámpara para producciones que me colaboren. Cuando ellos ven que, digamos, hay en algún momento, digamos que ellos ven que hay personas que los están observando, ellos hacen ese despliegue, por debajo por favor, hacen un despliegue
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Entonces ellos hacen un despliegue de... Gracias. Voy a ver si alcanzo acá. Mira, no sé si alcanzas a ver que tengo ahí unos aretes brillantes. ¿Sí ves el resplandor? ¿Sí brillan? Sí. Sí. El pavo real, cuando siente que hay personas que los están observando, ellos inmediatamente despliegan las plumas y las mueven para que dé más brillo, las plumas, y que la gente diga, wow, qué hermosa ave. Ese es el orgullo que tiene el pavo real. Pero el pavo real tiene un defecto, que a pesar de todas esas plumas hermosas y bellas, cuando el pavo real mira sus patas son muy feas, y el pavo real cuando mira ya sus patas ve que son tan feas, se desanima y vuelve y esconde las plumas. ¿Por qué? Porque acordémonos que aunque haya muchas cosas bellas, no hay perfección total. Hay personas que se sienten muy lindas, pero tienen algún defecto, de los cuales cuando saben que tienen ese defecto se desaniman, y todos nosotros somos iguales. Nos desanimamos cuando no somos perfectos, porque aún personas que tienen mucha inteligencia tienen otro defecto, tienen algún problema en alguna área, sea sexual o sea del temperamento, o tienen algún problema de salud. Entonces siempre hay una debilidad. Para eso el Señor colocó la debilidad, para que nosotros no nos lleguemos a levantar tanto en orgullo y creernos que somos tan grandes y autosuficientes que no necesitamos al Creador. Vamos a ver entonces la historia de Nabucodonosor. Sabemos que Nabucodonosor fue un rey y él se levantó en orgullo también, y él quiso en algún momento competir con la gloria del Eterno. Entonces digamos que él un día, puedes ver toda la historia, yo solamente voy a parafrasear algunas notas de la historia como para que tengamos una clara idea de qué es el orgullo. En algún momento Nabucodonosor se paró en uno de los balcones, que era muy usual en el Antiguo Testamento que hicieran como mansiones al estilo de ellos, pero con balcones para salir y mirar alrededor. Él salió por su balcón y vio tanta belleza, el rey Nabucodonosor, y dijo, esto todo yo lo creé solo. No dijo, Dios me regaló esto, Dios me dio la fuerza, la capacidad, la inteligencia para yo crear este reino, sino que él dijo, todo esto lo hice yo. Y cuando Dios, que mira, observa y escucha todo lo que decimos y hacemos, así estemos en lo oculto, Él lo sabe todo y lo escucha todo, vio la actitud del corazón de Nabucodonosor, que no estaba dándole gloria al Eterno, sino que la gloria se la estaba dando él mismo. Dijo, todo esto, este reino, yo lo creé, fue por mí, yo fui el que hice todo. Entonces, esa actitud de orgullo hizo que Dios comenzara a quitarle su presencia a Nabucodonosor, su gracia, su favor, y él comenzó como a enloquecerse mentalmente, porque comenzó a venir sobre él un espíritu de locura que lo llevó a estar fuera del palacio y a quedarse durmiendo al lado de caballos, vacas, animales, toros, ovejas, es decir, con el ganado, como si fuera parte de la naturaleza de los animales. Él, como ya había perdido la razón, entró en tiempos de locura, que es cuando la persona ya no puede razonar, comenzó a vivir como animal, le crecieron las uñas como si fueran garras de animales, como de águila, le creció barba, se volvió peludo. Recordemos que cuando una persona está en locura, todos esos locos que nosotros a veces vemos por las calles, que son peludos, que no se peluquean, que tienen uñas largas, que se dejan crecer la barba, o sea, que están sucios, que son personas que no están bien. A este Nabucodonosor le comenzó a venir toda esa apariencia de un animal, y dice la Biblia que él comía con los animales, dormía con los animales, no tenía ya una mente de humano porque entró en locura, y fue por causa del orgullo, de él haber dicho que no era Dios quien le había dado nada, sino él solo.
y en ese momento él fue expuesto a la condición de un animal. Cada vez que una persona niega el poder de Dios en su vida, en las cosas que tiene o en las cosas que ha podido lograr, cada vez que una persona no le da la gloria a Dios, cada vez que una persona dice, esta inteligencia es por mí, este dinero que conseguí es por mí, cuando una persona dice, yo no necesito a Dios, yo sola puedo hacer todo. Cuando una persona, miremos todos los artistas que se han convertido en enemigos de Dios y en medios de comunicación lo expresan, que por ejemplo ahorita hay una noticia que creo que lo están haciendo a nivel de publicidad, pero puede ser real también. Margarita Rosa de Francisco, que es una gran actriz, una actriz de Colombia, ella dijo unas palabras contra el Eterno y ella misma se puso su cadena al cuello porque ella se ensorbeció contra Dios. Y vemos que todos los que se han ensoberbecido o enorgullecido contra el Eterno han terminado locos, muertos y antes de tiempo se mueren, o terminan muy enfermos, para que todos vean que contra el Eterno nadie se puede levantar. Vemos que cuando Chávez, el que era presidente de Venezuela, dijo, ni Dios me puede quitar de este reino, ni Dios me puede quitar de aquí, de esta presidencia. Cuando él dijo que odiaba a Israel, que es el pueblo elegido de Dios, cuando él declaró públicamente ante todas las cámaras cosas contra el Eterno, al momento, instantáneamente, él comenzó a desvanecerse con un cáncer mortal y él murió muy rápido, por lo que él dijo frente a los medios de comunicación, porque de Dios nadie se burla y nadie se puede levantar contra el Eterno, porque Él es soberano. Entonces vemos que, volviendo a la historia de Nabucodonosor, vamos a bajarle aquí un poquito. Creo que es que el instrumental tiene unas frecuencias que a veces se suben mucho. Permíteme acá un momento. Bueno, vemos entonces que, retomando, cuando Nabucodonosor, en algún momento Dios permitió, porque dice la Biblia que Dios es el que permite las cosas, Dios permitió que él volviera en sí, o sea, como que se le restauró la memoria y la mente humana. Y él dijo, yo por qué estoy aquí como un animal, con estos animales aquí en este establo, o en esta tierra donde se cultivan cosas para los animales, ¿por qué estoy aquí? Y él fue en ese momento de alguna manera iluminado por el Eterno para que recordara lo que él dijo, que era solo él que había logrado toda la riqueza y toda la fama y todo lo que él tenía del palacio. Cuando él recordó esas palabras, pidió perdón al Eterno, le pidió perdón por haberlo ofendido, por no haberle enaltecido y darle la gloria a él, que era el que le había dado las capacidades y el poder para llegar a tener esas riquezas. Cuando Nabucodonosor se rindió, se doblegó, reconoció que él había deshonrado, ofendido al Eterno, en ese momento mismo, el reino se le restituyó, es decir, él ya entró en razón, se restauró, porque al pedirle perdón al Eterno, el Eterno lo perdonó, y él ya con una humildad, con una conciencia de que había ofendido al Eterno, reconociendo su pecado, volvió al palacio, cambió de actitud y volvió a sus labores como rey, ya con una actitud de humildad y reconocimiento al soberano, para que le quedara de experiencia a él y a todos los que estaban alrededor, que de Dios nadie se puede burlar ni levantarse en orgullo. Esto le pasó a Nabucodonosor, en la Biblia puede leer toda la historia. Pero vemos también orgullo por las riquezas, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 6:17. Vayamos a 1 de Timoteo 6:17. 1 de Timoteo 6:17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios aquí:
Adviérteles a todos los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dile a los ricos que de este mundo, que no sean orgullosos, que no confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Ahí Dios lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 6, 17. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo habían muchos ricos, y en el Nuevo Testamento también, porque las riquezas realmente son del Creador. Pero hay dos tipos de riquezas, las que el Creador te da y las que el diablo te da. Las que el Creador te da te perduran, duran y no se agotan. Las que el diablo te da son de un tiempo y se acaban. Entonces le dice que no confíen, que no se vuelvan orgullosos, porque todo eso lo pueden perder. Volvemos a la nota. Hoy en día vemos en muchas noticias públicas que el mundo se está transformando en un caos mundial. Los climas están siendo alterados por máquinas. Yo ya lo había dicho en una de las conferencias de la serie que tengo aquí en este canal, que se llama ¿Qué vendrá en el 2020 y futuro? Y ahí explico cómo están alterando con máquinas desde la atmósfera afuera, donde están los planetas. Han sacado satélites que están movilizando la atmósfera diferente, la están cambiando. ¿Para qué? Para crear un caos mundial más adelante con los climas. Todo eso tiene una explicación, lo voy a decir después en la otra conferencia para esa serie. No es el tema de hoy, pero vemos que debido y la Biblia dice que habrán guerras, rumores de guerras, terremotos, tragedias, plagas, habrán muchas infecciones, habrán muchas enfermedades, virus, demás. Entonces vemos que ahorita han habido muchas inundaciones, que casas y barrios y ciudades enteras han quedado naufragando y nadando en las aguas. ¿Por qué? Porque se llama la naturaleza, está desbordada por el pecado del ser humano, y porque Dios ya de alguna manera está cansado con el pecado del ser humano. Y sobre todo lo que más enoja al corazón del Eterno es que se aborten a los niños y que haya homosexualismo, todo lo de las marchas LGTB, todo eso el Eterno lo abomina, lo desprecia. Pero como la gente está en todo eso, entonces la furia de la naturaleza se ha desbordado más, porque la naturaleza también gime y clama una restauración. Entonces vemos que la Biblia dice que se le diga a los ricos que no confíen en esas riquezas, porque se pierden en algún momento. Y vemos que estas personas con sus carros, con sus 2 o 3 camionetas, con sus cuentas de ahorros, con sus tarjetas de crédito, con sus joyas, con todo oro fino, cosas guardadas en sus casas, al naufragar la casa y al naufragar todo fue arrasado, las casas, los carros, las joyas, las tarjetas de crédito, todo, y las personas simplemente quedan en nada, con nada. ¿Por qué? Porque nada trajimos, nada nos llevaremos, y de lo único que nos debemos sentir realmente orgullosos y sentirnos realmente felices y contentos es de tener la presencia del Altísimo en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces dice la palabra de Dios en Timoteo 6:17, que los ricos no se sientan orgullosos de sus riquezas, sino que más bien confíen en el Eterno, porque las riquezas son por un momento. También en Eclesiastés 5:10, veamos qué dice Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Bueno. Cantares. Acá. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5:10. Hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando ya lo tiene todavía quiere más. Eso tampoco tiene sentido. Porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero, porque de tanto tener hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho y comer poco, pero siempre duerme tranquila. Entonces, ¿cuál es la idea de Eclesiastés 5:10? Que los ricos son felices viendo que tienen plata. Por eso vemos que la gente entre más tiene, más quiere.
vemos que personas entre más dinero tienen, dice que no tienen nada. Yo conocí a una persona que tenía una mansión muy linda, pero todo el tiempo se pasaba quejando, mantenía diciendo que no tenía dinero, que es que esta mansión que usted ve, no, es que yo no es que tenga plata, sino que es que esta mansión, ay, a mí me cuesta tanto que, mejor dicho, me cuesta mucho sobrepagar todo, solventar, todo el tiempo se la pasaba quejándose. Porque los ricos son así, los ricos cuando tienen se vuelven más quejosos. Ellos dicen que no tienen nada, ¿para qué? Para que la gente no les pida, para que la gente no quiera quitarles, para que la gente no les diga que les regalen nada. Entonces dicen que no tienen, que están muy endeudados, que eso no, que ese de patrimonio no es mío, es de un tío, una tía mía que yo se lo cuido. ¿Por qué? Porque ya tienen una fortaleza con el dinero y la Biblia dice que ellos son felices viendo el dinero, pero que entre más lo tienen, más lo quieren. Y dicen que tienen que ver cómo otros se lo gastan. Vemos que muchos de los ricos están en hospitales, entubados, están en silla de ruedas, muchos ya no pueden comer, sino con cánulas o con aparatos que les permitan tomar sopa licuada o líquidos. Es decir, tienen mucha plata pero perdieron la salud. Entonces la Biblia dice que es mejor el pobre, porque trabaja, come y duerme tranquilo. En cambio los ricos no duermen porque piensan, tengo un apartamento en tal parte, tengo una casa, tengo una finca, tengo carros, tengo negocios. Tienen tanto en tantas partes que esas riquezas no los dejan dormir. Y es por eso que la gente que tiene muchas riquezas, yo las conozco y ni siquiera comen, no les gusta casi comer. ¿Por qué? Porque les gusta tener las neveras llenas de comida, pero no para comer, sino para solamente, como dice la Biblia, mirar que tienen esa comida ahí guardada. Dice aquí la Biblia, lo acabamos de leer en Eclesiastés 5:10, que ellos son felices viendo las riquezas. O sea, ellos ven que tienen mucho y son felices mirando cuánta plata tienen ahorrada, mirando cuánta ropa tienen, mirando cuánta comida, mirando cuánto lujo, cuántos carros. Pero no los disfrutan porque no pueden estar tranquilos por las riquezas. Hay también un orgullo que es espiritual. En Marcos 7, 20, 23. Marcos 7, 20. Siete, 20, 23. Dice la palabra de Dios. Y también dijo, lo que hace impura delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar o maldecir a otros y ser necia y orgullosa. Entonces son dos cosas, todo lo que leí, pero que su enfoque es la maldad y cómo ser ricos y ser orgullosos. Porque la riqueza trae orgullo. Los Grammys y todo lo que sea reconocimientos humanos trae orgullo. Todo lo que sea tener algo que sea prodigioso, una inteligencia, ser un genio, escribir libros, haber inventado algo, trae orgullo. Por eso yo siempre le digo a mi hijo Ezequiel, ustedes casi no ven que yo menciono mucho a mi otro hijo, pero algún momento él va a estar con nosotros aquí, mi otro hijo mayor. Yo creo que cuando Dios nos entrega muchas cualidades para hacer muchas cosas, se llama dinámicos. Dinámico es una persona que puede estar en muchas cosas a la vez y hacerlas bien. Y creo que cuando Dios nos entrega muchas habilidades, eso también si no se maneja puede traer orgullo, porque el orgullo es una influencia del enemigo. Recordemos que el adversario, Satanás, salió por orgullo del cielo, porque él quiso ser como Dios, quiso
competir con Dios, quiso ponerse en el lugar de Dios, quiso gobernar como el Eterno. Entonces el orgullo salió desde esa raíz del enemigo y la humanidad entera estamos llenos de contaminación de orgullo de muchas cosas. Hay gente que le dice a uno, es que yo no soy orgullosa, yo soy muy humilde. Al contrario, no son humildes. ¿Qué es la humildad? La humildad es reconocer que sin nada viniste, sin nada te vas. La humildad es reconocer que esta vida y esta respiración que tengo es del Eterno, no es mía. La humildad es reconocer que si yo sé algo, que si tengo dones, talentos, cualidades, regalos, inteligencia, son del Eterno, no son mías. La humildad es reconocer que otras personas son mejores que yo, porque cuando pienso, nadie es como yo, nadie canta tan lindo como yo, nadie predica tan bueno como yo, nadie es mejor que yo, nadie diseña accesorios más lindos que los míos, nadie es una persona tan importante como yo. Cuando decimos que nadie es mejor que yo, es orgullo. Entonces personas le dicen a uno, no, yo soy muy humilde, pero piensan que la humildad es vivir en una casita pobre, tomando aguapanela con un panecito, y que son muy humildes, pero realmente hay gente que es muy pobre, que no tienen nada de dinero ni casas bonitas, pero son súper orgullosos, porque el orgullo es una influencia del adversario, del enemigo, de Dios. Entonces, dice la Biblia que no se preocupen tanto por las riquezas, porque las riquezas finalmente son pasajeras, pero lo que permanece para siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces personas me decían, Pati, entonces, ¿qué es el orgullo espiritual? El orgullo espiritual es cuando tú te crees mejor que otros en la parte espiritual. Personas le dicen a uno, es que yo soy muy santa, es que yo soy una persona muy piadosa, es que yo oro mucho, es que yo ayuno demasiado, es que yo intercedo por los demás, es que yo me levanto todos los días en la madrugada a orar o a hacer el devocional, es que yo... personas uno los escucha, predicadores que dicen que ellos son los únicos mejores predicadores, que ellos son los únicos ungidos, que ellos son los únicos usados por Dios, que ellos son los únicos a los cuales Dios les habla, orgullo espiritual. Otros son maestros de la palabra y se sienten muy orgullosos. Por eso te voy a contar un testimonio que me viene justamente en esta hora a la memoria. En algún momento que yo estuve en una iglesia cristiana aquí en la ciudad de Medellín, que me estaba reuniendo en un proceso que Dios me permitió, el Eterno, que yo estuviera en un proceso en esa iglesia para recibir mucha administración, presencia del Eterno. Nosotros los que predicamos necesitamos que otras personas nos ministren la palabra. También nos necesitamos sentar en sillas a recibir mensajes y recibir de otros predicadores. Porque hay personas que dicen, yo porque si soy predicadora voy a estar escuchando otra predicadora, para eso yo soy predicadora. No, nosotros también nos tenemos que sentar humildemente a escuchar la palabra que Dios nos dé a través de otras bocas. Nosotros no somos la única boca, yo no me creo la única boca. Por eso yo escucho también otros predicadores. Entonces en algún momento que estuve en una iglesia cristiana, que el Eterno me puso en ese proceso, que me estuviera sentada sin predicarle, por eso ustedes dejaron de verme un tiempo sin predicar. Yo hice un alto ministerial. Si ustedes ven mis prédicas, yo tengo el canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube y en Facebook. Ahí hay unas prédicas hasta un cierto tiempo, hasta un año, hasta el 2017 creo, paré ahí en ese ministerio, como hasta el 2016, algo así, bueno. Luego nació este otro ministerio, Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, que son las iniciales de Una Nueva Vida en Jesucristo. Y también hice un alto porque el Eterno me puso que yo hiciera un alto ministerial, porque Él necesitaba restaurarme de muchas cosas que habían ocurrido en Bogotá. Yo amo Bogotá. Personas pensarán que yo estoy resentida, dolida o amargada contra los bogotanos. Yo amo la Bogotá y a los bogotanos porque yo amé mucho esa ciudad. De hecho estuve casi unos 12 años en esa ciudad estudiando y trabajando porque amé mucho Bogotá y amo mucho a las personas de Bogotá. Quiero hacer esa claridad, esa salvedad, porque personas pensarán que por las cosas que me pasaron en Bogotá, yo quedé resentida con Bogotá y con los bogotanos. No, porque me fallaron algunos,
de Bogotá, no toda Bogotá, ni toda la ciudad, ni todas las personas de Bogotá. Uno tiene que aprender a diferenciar. Entonces amo mucho esa ciudad, y cuando por ejemplo yo veo acá en Medellín placas de carros de Bogotá, me siento feliz porque digo, bueno, gente de Bogotá también está aquí en la ciudad de Medellín y me siento feliz. No tengo ningún resentimiento contra los bogotanos ni contra la ciudad. De hecho, la amo la ciudad y a las personas de Bogotá, porque hay personas de un corazón muy lindo. Entonces, volviendo y retomando acá, para lo que voy a comentar, entonces en ese tiempo que hice ese alto, el Eterno me puso en mi corazón que no predicara, sino que me sentara como una oveja a escuchar la palabra, a cantar, es decir, a estar como público con otras personas, como una oveja recibiendo la palabra del pastor. Y así lo pasé varios tiempos, por eso ustedes ven que por un tiempo no volví a subir prédicas en este canal, sino después de un tiempo de reactivación, que fue cuando el Eterno me dijo, ya vas a comenzar otra vez a predicar, pero porque había pasado un tiempo en humildad sentada. Personas me decían, Patti, si tú eres una gran predicadora, con un ministerio tan hermoso, ¿por qué estás sentada escuchando la palabra de otras personas? Pero personas me decían eso porque no tenían sabiduría, pero no sabían que el Eterno me estaba pasando en un proceso. Me decía, tú no tienes que estar sentada escuchando otro pastor o otra pastora porque tú tienes un ministerio. Pero el Eterno me dijo, te sientas y escuchas y vas a estar en anonimato, bajo perfil. Bajo perfil es cuando nadie sabe quién es uno. Nadie, mucha gente no sabía que yo tenía un ministerio, que tenía ya una trayectoria ministerial, sino que la pastora, o sea, la sierva de Dios de esa iglesia, una mujer muy usada por el Eterno, una mujer con frutos, con testimonio verdaderamente de cristiana, porque no todos tienen frutos y testimonio, una mujer muy amada, y nos amó mucho con Ezequiel, nos recibieron en esa iglesia como si fuéramos parte de la familia. Me ministraron muchas liberaciones, mucha administración y mucha palabra, y en algún momento ella me invitó a que llevara unos accesorios míos para un evento de mujeres de la iglesia, y me presentó frente al público y las cámaras. Me dijo, Patti es una pastora que tiene su iglesia en Bogotá, que ustedes ya la conocen, creo. Ustedes saben que yo comencé otro ministerio en el 2009, que esa fue la iglesia que el Eterno me entregó. En este momento el papá de mi hijo Ezequiel la tiene, la está liderando, la está llevando hacia adelante, pero fue un ministerio que el Eterno me entregó en mis manos, pero él lo está manejando en este momento. Así que ella lo habló así al público, y el público entonces ya conoció quién era yo, porque ella ya lo manifestó. Entonces de ahí en adelante me comenzaron a decir, pastora, la verdad, mi llamado es profeta. Yo soy una profeta de Dios desde niña, soy usada en ese ministerio. Pero si me dicen pastora, no peleo con el pastorado, porque realmente en la Biblia también hubieron mujeres pastoras. Pero mi llamado es profético, es de profeta de Dios. Entonces ella ya me presentó y ya toda la gente me relacionó, pero eso lo hizo después de que yo había pasado un proceso en silencio, en anonimato y en bajo perfil. Bajo perfil es que nadie sabe quién es Patti Ramos hasta ese momento que ella ya me presentó en público y exaltó el ministerio que Dios me había dado y demás, y de ahí en adelante ya comencé a levantarme ministerialmente. Pero si ustedes ven las cronologías de las fechas, yo hice un alto varias veces. Pero el orgullo espiritual es cuando nosotros pensamos que nadie es mejor que yo, lo que ya dije anteriormente. Cuando piensas o yo pienso así, ya estamos en orgullo espiritual. Dios, el Eterno, dio a todos dones y talentos diferentes. Lo que yo tengo no lo tiene otra persona. Si otra persona quiere ser como yo, sería una copia, no sería un original, porque Patti Ramos, sea el estrado judicial, todo lo que sea poder, autoridad para gobernar. Eso lo supe por revelación del Espíritu Santo, que mi nombre tenía mucho significado. Entonces, un momento acá voy a hacer porque se acabó la adoración. Entonces, volviendo a lo dicho,
Ya esta va a ser como la parte final y sigue una segunda parte de esta prédica que se llama Hay orgullo en ti. Es una administración. Hoy he hablado un poco más de lo que tengo anotado, pero son cosas que fluyen del Espíritu Santo. Y retomando, en esa iglesia habían muchos pastores y predicadoras y predicadores, hombres y mujeres. No había este clasismo de que solamente el hombre tiene que predicar, no, porque la mujer que levantó ese ministerio era una mujer que llevaba por ahí aproximadamente 35 años en el ministerio y una mujer muy utilizada por el Eterno, porque el Eterno puede utilizar hombres y mujeres para el ministerio. Las sectas dicen que no, que solamente el hombre tiene poder para hablar, pero el Eterno puso hombre y mujer también juntamente, los equilibró en el ministerio a los dos. Entonces, en algún momento, el pastor que estaba predicando en ese momento, porque habían varios, comenzó a hacer unas señales en el púlpito. Si tú ves que una persona hace estos cuernos, está invocando a Satanás, está invocando fuerzas demoníacas, espíritus del mal. Y él comenzó a hacer esa señal en el púlpito muchas veces dentro de su prédica. Y estaba observándolo porque estaba yo sentada ahí con todas las demás personas y estaba escuchándolo y viéndolo. Pero él hacía ese gesto, se llama símbolo, y lo hizo muchas veces. Y eso comenzó a quitarme mi paz interna porque entré en confusión de por qué él estaba dando una palabra de Dios y estaba haciendo los símbolos del mal. Y como ustedes saben que tengo ese ministerio que es así de profeta, para exhortar y para confrontar a la gente, animarla, consolarla también, no es solamente exhortación y disciplina o confrontación, sino también para animar y para consolar. Y me acerqué y le dije, pastor, excúseme, vi que usted en su prédica todo el tiempo se la pasó haciendo este gesto. Me dijo, sí, yo sé cuáles son esos gestos porque yo soy un maestro y yo sé cuáles son los gestos y la simbología. Lo dijo con orgullo y con altivez. Es decir, a él no le gustó que yo le llamara la atención y que le hiciera ver que él estaba utilizando esos gestos que no son, no tienen congruencia ni relación, las cosas santas con las cosas del diablo. Porque si tú ves que en un púlpito se habla la Biblia y se está haciendo las cosas del diablo, se llama una dualidad, que es cuando la serpiente tiene dos lenguas, que habla verdad, mentiras que parece verdad. Entonces vi esa dualidad en él y le hice el llamado. Y él se enojó mucho, se puso hasta rojo, se indignó, se encrespó, se levantó, porque en él, desde siempre que lo veía predicando, veía en él orgullo espiritual. Me dijo, es que yo soy un maestro, yo sé cuáles son los símbolos, porque yo también los he estudiado y también los he enseñado. Me lo dijo con orgullo, lo dejé así. Más sin embargo, él entró como en un tiempo se avergonzó y se apartó un tiempo. Lo vi muy apartado del ministerio porque él se sintió confrontado con eso. Y luego pues le dije a la pastora que ya ella falleció hace casi un año. Le comenté la situación, le dije, pastora, sucedió esto con uno de los pastores de tu iglesia. Y me dijo, mal hecho. O sea, ella vio que en él había altivez y había arrogancia y orgullo. Se llama orgullo espiritual. Porque él lo dijo, es que yo soy maestro, es que yo también sé, es que yo también enseño. Es lo mismo que dijo Nabucodonosor. Esto es mío, yo lo hice, con mi poder, con mi fuerza. Entonces, el orgullo espiritual, el orgullo familiar, el orgullo de los títulos, de los apellidos. Vemos que hay apellidos que ya delinean una clase. Hay apellidos que no son de gente poderosa. Pero hay apellidos que son de gente muy poderosa y entonces la gente cuando siente ese poder en los apellidos les da mucho orgullo. Le pido por favor a mi niño, si está por acá cerquita, que me colabore con el instrumental que está muy alto. Excúsenme porque es que tenemos un instrumental que a veces la frecuencia se sube mucho. Entonces se escucha bastante fuerte porque la cámara tiene un micrófono muy potente. Entonces, gracias mi niño. Es que como Ezequiel quiere ser productor de televisión, también lo ponemos a él a hacer cosas. ¿Cierto, mi amor?
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ay, estás muy hermoso. Sí. Es peludo. Y peludongo. Entonces, gracias, mi amor. Gracias por colaborar. El orgullo familiar, vamos a ver en Proverbios 13:10, esta sería ya la segunda parte de la predicación. Hay orgullo en ti, ministración. Proverbios 13:10. En estos días me escribían personas, me decía, Pati, me gustan mucho tus prédicas, todo lo que tú haces me gusta mucho, es muy lindo, me decían personas. Gracias, para la gloria del Eterno, porque Él es el que me ha dado todo lo que soy y lo que ustedes ven es para su gloria. 13:10, dice la palabra de Dios, 13:10. Por favor, busca la primera parte de esta prédica con este mismo título, aquí en nuestro canal. 13:10 dice, la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha consejos. Mire qué diferencia, la gente orgullosa provoca peleas, la gente humilde escucha los consejos. ¿Cómo saber que una persona es orgullosa? Porque pelea mucho. Pelea porque la miraron, porque no la miraron, pelea por cualquier cosa. Vemos gente que va a un restaurante, pelea con los meseros, con las meseras. Cuando va en un transporte público, pelea con toda la gente, pelea, crea conflictos porque es orgullosa. Dice que la gente orgullosa es muy contenciosa, le gusta mucho el conflicto porque son orgullosos. Una de las señales de una persona orgullosa es que pelea mucho. Cuando tú ves a una persona que pelea por todo es porque es orgullosa. Y dice que la gente humilde escucha los consejos. Otra característica de una persona orgullosa es que no le gusta que la aconsejen. Dice, ay, no me diga eso, que yo no necesito que me aconseje, yo no necesito que me diga, yo sé todo, ya yo sé todo eso, ya usted no me tiene que decir nada. Orgullo, porque dice que la gente humilde escucha. La gente orgullosa no le gusta escuchar a los demás, sino que le gusta que los demás lo escuchen o la escuchen a ella o a él. Orgullo familiar, entonces, de los apellidos, de haber nacido en determinado apellido o familia, haber nacido en determinada ciudad o país, tener cierto dinero o no tenerlo. Hay gente que hace mucho énfasis en su apellido y todo eso es orgullo, porque realmente esas son cosas que vienen de una mente fantasiosa. Cuando nosotros no estamos centrados en lo real del Eterno, nos volvemos personas fantasiosas. El enemigo nos envuelve, nos mete películas, nos mete unos dramas, nos mete muchos cuentos, nos mantiene embotados, nos mantiene agobiados y nos mantiene perplejos en tonterías. El orgullo de las personas tontas, ¿cuál es? La Biblia dice que hay personas tontas que son orgullosas. Veámoslo por favor en Proverbios 14:3. Ahí mismo, 14:3. Gloria al Eterno por este día. 14:3. Dice la palabra, es de tontos hablar con orgullo, es de sabios ser de pocas palabras. Es de tontos hablar con orgullo y es de sabios pocas palabras. Vemos que una persona orgullosa habla mucho. Una persona orgullosa es fastidiosa, es desagradable y no es bienvenida en ninguna parte. Porque vemos que la persona orgullosa habla mucho de sí misma. Conozco personas que siempre están hablando de sí misma, hablan de sus prodigios, de sus señales, hablan de sus reconocimientos, de sus grandes triunfos, de sus grandes títulos, de a dónde fueron, con quién fueron, a dónde viajaron, cuánto tienen. Son muy fastidiosas y cargan mucho a uno como persona. Por eso es que la Biblia dice que el orgulloso habla mucho, pero que el sabio es de poquitas palabras. Cuando tú ves que una persona es muy silenciosa, es muy inteligente. Cuando tú ves que una persona habla y habla y habla es porque está muy vacía y es muy tonta o necia. La palabra necia